alegría saludarles y bueno, que podamos estar juntos para recibir lo que Dios nos tiene para nosotros en nuestra vida. Qué bendición ser cristianos, ¿no? Haber sido escogidos por Dios, por su misericordia, por su infinita gracia. Como dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces usted y yo fuimos trasladados de un lugar a otro, ¿sí? Dios nos sacó del Egipto y nos llevó y nos está llevando a que podamos ver y disfrutar de esa tierra prometida en todos los aspectos. Pero la bendición para nosotros bien grande es esta, de que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, de un lado a otro, o pasar de un lado a otro, a esto se le llama transición. Y en las transiciones pasan muchísimas cosas en nuestras vidas, en nuestros corazones. Las transiciones a veces no son fáciles. Vienen tiempos de crisis, de toma de decisiones en medio de las transiciones. Uno reevalúa todo porque vamos de un lado a otro. A veces nuestra tendencia es quedarnos cómodos. ¿Para qué movernos? ¿Para qué ir más allá? Si aquí estamos bien y podemos llevarla tranquilo. No, la transición tiene un proceso, pero siempre cuando Dios nos dirige, cuando Dios nos lleva, cuando Dios nos guía y quiere llevarnos a más, estas transiciones nos convienen, ¿sí? Nos convienen. De hecho, si usted a lo mejor está pasando una transición en su vida, está viviendo alguna crisis, pero Dios lo sacó de las tinieblas y lo ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces la transición es la acción y resultado de pasar de un estado o modo de ser a otro distinto, ¿no? De ser de un traslado a otro, pasar de un lado al otro lado. Y una transición que todos hacemos es cuando nos convertimos a Dios, cuando Jesús nos ha salvado, cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Y la transición, como tiene un proceso de cómo vivíamos antes a cómo debemos vivir hoy, esa transición toma tiempo en adoptar la nueva vida en Cristo y tenemos que experimentar esa transición ya que estamos abrazando un nuevo tiempo, una nueva época, una nueva etapa en nuestra vida como cristianos. Y a lo mejor tú ya eres cristiano, aceptaste a Jesús en tu corazón, ya tienes algunos años en el Señor, pero quiero decirte que Dios siempre nos lleva a más y nos va, por decir así, transicionando a diferentes etapas, porque Dios quiere que maduremos, que crezcamos y que vayamos más allá del lugar en que estamos, porque la obra de Dios es maravillosa, es grande, pero el ser escogidos por Dios, el que Jesús haya establecido su iglesia, el que Jesús haya venido a morir en la cruz por usted y por mí, no fue un acto de la casualidad, no, es un acto de amor que se preparó de antemano, que esto es la transición del cambio de toda la humanidad, de vivir perdidos a ser salvos y vivir en la presencia y la gloria de Dios plena. Y esta transición lleva un proceso, lleva un tiempo, tiene un llamado, tiene un propósito, ¿sí? Tiene una estrategia a la cual Dios se va revelando a nosotros para que podamos cumplir el propósito por el cual usted y yo pasamos de un lado a otro. ¿Usted ha pensado por qué Dios lo rescató de las tinieblas y lo trasladó al reino de su amado Hijo? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón por la cual
usted y yo pasamos esa transición o somos cristianos o vivimos para Dios, hay una razón, ¿sí? Y en nuestra vida como cristianos vamos a experimentar diferentes transiciones para ir subiendo, para ir avanzando. Ahora, estas transiciones no se pueden dar si primero no experimentamos un crecimiento interno. O sea, es interesante, pero Dios trabaja de adentro hacia afuera, ¿sí? De adentro hacia afuera. Y es muy necesario este crecimiento interno para marcar e ir al siguiente estado, la siguiente etapa que Dios nos quiere llevar. Entonces hay algunas etapas que nosotros debemos identificar siempre y saber que son parte de la vida y por la cual Dios nos lleva. La primera de ellas es que Dios nos llamó, ¿sí? Dios nos llamó. Acompáñenme a un versículo de la Escritura. Ahí acompáñenme a Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos capítulo 3, versículo 13. Vamos a leer del 13 al 19. Dice así: después Jesús subió a un monte y llamó a los que él quiso y ellos se reunieron con él. A 12 de ellos los designó para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Estos 12 eran Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes les puso por nombre Boanerges, que significa los hijos del trueno. Andrés también, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, que fue quien lo traicionó. Ahora acompáñenme también a Lucas capítulo 6, versículo 12. Y vamos a leer el versículo 12 al 15. Que dice de la siguiente manera: por esos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche, como dice ahí, orando a Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a saber, Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón conocido como el Celote, y Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Usted observa aquí estos versículos, es interesante, pero vea cómo en estos versículos usted y yo podemos ver algo muy interesante. Dice la Escritura que después subió al monte. En un pasaje dice que subió al monte, en otro pasaje dice que pasó la noche orando, y después que regresó él de sus discípulos, porque tenía muchos discípulos, escogió a 12 de ellos, los cuales llamó apóstoles. Y quiero hacer la aclaración: la palabra apóstol, que viene del griego apóstoloi o apostolón o apóstolos, significa enviado, ¿sí? Uno que es enviado, o sea, eran los enviados, ¿sí? Los escogió y les dice: ustedes de ahora se van a llamar enviados, porque los voy a enviar a algo, como dice ahí la Escritura, para que fueran a predicar.
Entonces observe cómo primero en nuestras vidas como cristianos Dios nos llama. ¿Sí? Conocimos a Jesús, pero dentro de todos los discípulos que había ahí, que todos creyeron en Jesús, es interesante ver cómo Dios escoge personas. En este caso Jesús escogió a 12 de ellos para llevarlos a otro nivel. O sea, hubo un llamado de Dios, llamado de Jesús hacia ciertas personas para llevarlos a otro nivel, para una tarea muy importante. Y yo quiero que ponga atención en la palabra esta, que después que subió al monte, los llamó. Esto es muy importante. Entonces, la primera etapa en la cual Dios nos quiere llevar a algo nuevo, y por lo cual usted y yo vivimos diferentes experiencias, pasamos diferentes etapas como cristianos, es que Dios nos llama. Jesús nos llama, el Espíritu Santo nos llama. O sea, nuestras vidas tienen un llamado, pero lo importante de esto es que Jesús nos llame, no que nosotros nos autollamemos o nos autoconvoquemos, sino que Jesús nos llama, ¿sí? Entonces, en cuanto a nuestras vidas, para ir avanzando en la madurez, y cuando usted y yo quiero decirle que avanzamos y crecemos en madurez, también avanzamos en nuestro nivel de influencia. Entonces no es lo correcto, lo saludable en la vida de un cristiano, en la vida de un discípulo de Jesús, es que madure, pero su nivel de influencia también aumente. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Entonces, primero está el llamado y Dios hace este llamado. Entonces, no debemos darle la vuelta, no sé si Dios me llamó o no. Dios nos llamó a todos. ¿Sí? Aquí la cuestión es responder al llamado. Muy importante esto, responder al llamado, porque Dios nos ha llamado y mucha gente, muchos cristianos a veces ignoran el tiempo del llamado, que pasan los años y no responden al llamado. Evaluemos un poco, pensemos un poco en cada uno de nosotros, cómo Dios nos ha llevado en diferentes procesos, en diferentes etapas en la vida, pero hay un momento en que Dios nos está diciendo: hey, es hora de la transición, es tiempo de transicionar, es tiempo de pasar al siguiente nivel, a la siguiente etapa. ¿Sí? La otra cuestión es cómo estás respondiendo a esto. Esto es muy importante, mis amados. ¿Sí? Lucas 6:13 dice: y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó como los enviados. ¿Sí? Entonces vean cómo dentro de esta etapa de cuando uno es llamado por Jesús, cuando Jesús escoge de entre sus muchos discípulos, escoge a algunos ¿para qué? Para llevarlos también a otro nivel. Ahora, esos que Jesús escogió, es que Dios tenía algo preparado para ellos también, específicamente. Hay muchos cristianos que Dios los usa de diferentes maneras, pero Dios quiere usarlos también de una manera en la cual específicamente Él quiere cumplir su propósito en tu vida y en mi vida. Entonces, lo primero, me gusta este pasaje cuando dice que Él, cuando los escogió, los llamó para que estuvieran con Él. ¿Sí? Entonces, la primera parte del llamado de Dios a nuestras vidas es para estar con Él. ¿Por qué estar con Él? Porque con Él vamos a entenderlo, vamos a conocerlo, vamos a ver realmente cómo es el corazón de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, y estar con Él nos va a transformar también. Estar con Él nos va a renovar, estar con Él nos va a limpiar, estar con Él nos va a equipar, estar con Él nos va a mostrar lo que es nuestro corazón.
pero sobre todo estar con Él nos va a permitir conocer su corazón, porque cuando estamos con Él va a revelar a nuestro espíritu cosas que solamente vamos a conocer si estamos con Él. Esto es importante. Qué importante es estar con Jesús. Qué importante es relacionarnos con Él. Qué importante es estar con Él. Entonces, cuando Dios nos llama, lo primero que apunta es para que estuvieran con Él. Escogió a sus 12, ¿sí?, para que estuvieran con Él. Pero hay otra parte acá, ¿sí? Cuando Jesús los llama, ellos también responden y dejan todo por Jesús. Esta es la segunda etapa de cuando usted y yo somos llamados. O sea, abrazamos el llamado de Jesús y estuvimos dispuestos a dejar todas las tinieblas, todo el pasado, lo que estábamos haciendo para abrazar el llamado de Jesús, porque este llamado, al estar con Él, se nos iba a revelar cuál era el propósito de este llamado. Entonces quiero decirte en esta tarde que Jesús te escogió no solo para estar con Él, que es muy importante, sino que estando con Él también se te va a revelar para lo cual fuiste escogido. Y para que tú conozcas para lo cual fuiste escogido, es que tú respondiste al llamado y le dijiste a Jesús: sí, yo voy a estar contigo. Y ya estando contigo, ya estando con Él, ahí Jesús les empieza a mostrar, les empieza a hablar, les empieza a enseñar, los empieza a entrenar, los empieza a equipar, los envía. O sea, hay otras etapas que se van pasando, pero Jesús no es que llamó a una persona y le dijo: mira, si vienes conmigo te voy a dar esto, esto y aquello y el otro, y eso te va a convenir, mira, porque te conviene venir conmigo. No, le dijo: quiero que estés conmigo. Y los otros no preguntaron nada, no dijeron: ¿y para qué quieres que esté contigo? ¿Qué me vas a dar a cambio si voy? No, ellos respondieron al llamado de Jesús, porque entendieron que estar con Él era mejor que cualquier otra cosa, pero que estar con Él los iba a llevar a otra cosa y que tiene que ver con el propósito de Dios. Entonces vea cómo en la primera etapa Dios nos llama, la segunda etapa en esa transición es que respondemos a ese llamado, y después que hemos respondido a ese llamado, ¿sí?, entonces estamos ahí reconociendo que quien nos llama es Dios y no el hombre. Esto es importantísimo. Desafortunadamente me ha tocado ver mucha gente que se autoconvoca, se autollama, pero no espera que Dios lo llame, que Dios lo escoge. Esto es importantísimo. Dios nos ha escogido para Él. Nosotros respondemos a ese llamado. Estando con Él, vamos a conocer para qué nos llamó. Se nos va a revelar el propósito, ¿sí? Se va a revelar ese propósito desde el principio. O sea, no quiere decir que aún ese propósito va a funcionar inmediatamente. No, Dios nos va a revelar y lo que ha preparado, la transición que hemos pasado en nuestras vidas, de las tinieblas para pasar al reino de su amado Hijo. O sea, ha sido un proceso largo. Quizá muchos de ustedes están pasando por procesos diferentes, pero quiero decirles que a muchos de ustedes Dios ya les marcó algo en su corazón, les ha llamado, y Dios en la primera parte es estar con Él. Ahora, en este proceso, la clave es no dejar de estar con Él, porque lo que puede suceder es que cuando Jesús nos llama, pero después no queremos estar con Él, ¿cómo vamos a cumplir el propósito por el cual fuimos llamados si ya no estamos con Él? Porque en el lugar y estar con Él se nos revela el propósito
se nos revela su corazón, se revela lo que Él quiere mostrarnos para que podamos comprender profundamente que nuestras vidas tienen un propósito, que nuestras vidas tienen que cumplir una misión. ¿Me va siguiendo hasta acá? ¿Me va siguiendo? Esto es muy importante, porque aquí es donde Dios empieza a trabajar, ¿no? Me empieza a revelar. Yo sé que no va a funcionar inmediatamente, pero sé que fui llamado por Dios, y si tengo que pasar un proceso, lo voy a pasar. Si esta transición va a llevar un tiempo, la voy a pasar, voy a seguir ahí, ¿sí? Y Dios está muy interesado en que estemos con Él, porque los pensamientos de Dios siempre son de bien, de bienestar para nuestras vidas. Estar con Él es lo mejor que podemos experimentar en nosotros y cumplir el propósito de Dios, ¿no? Esto es muy importante, mis amados, de veras. Cada uno de ustedes tiene un propósito. Cada uno de ustedes fue llamado por Dios. Lo importante es si tú estás respondiendo a ese llamado o lo estás retardando. Ahora, Dios está más interesado en que estemos con Él que ser enviados por Él nada más. No, Él quiere que estemos con Él, para que después que Él nos envíe, llevemos a otros lo que Jesús nos enseñó estando con Él de su corazón. Observa usted que en esos pasajes que acabamos de leer, Jesús llamó a los que Él quiso, porque el llamado es algo que viene de Dios y no del hombre. Ellos vinieron a Él y los estableció para que estuviesen con Él. Dios te llamó. Y ve que después dice que cuando subió al monte y oró, al otro día fue, escogió a los que Él quiso, escogió a 12, y de repente dice ahí la escritura, y llamó a Simón, llamó a Tomás. Ahora cámbielo un poco y trasládelo a este tiempo cuando Jesús, que está intercediendo por nosotros, de repente dijo: quiero llamar a Fernando, ¿no? Y voy y lo llamó, y a toda su familia. Después Jesús escogió a Ana, a la familia Acevedo, a la familia Rojo Tejerina, a Cristian, a Leonarda, a Alfredo. Piensa en esto. Usted y yo estamos dentro del cuerpo de Cristo como hijos de Dios para estar con Él, pero Él nos llamó. Y estamos en esta transición. Sí, estamos ahí en Abasto. Dios llamó ahí a Leonardo también, a Leo. ¿Sí? Dios llamó al otro Matías, a la familia Ceballos, a Adrián. Y podemos decir los nombres de los que Dios ha llamado para estar con Él. Pero estando con Él es que se revela su propósito. Y estamos en una transición. Fíjese que ahora estando en Abasto, que estamos estableciendo algo en Abasto, está pasando una transición porque todavía no tenemos un lugar de reunión, pero vamos a tenerlo. Estamos en una transición. Ahora lo importante es que en esa transición de no tener algo y después tenerlo, ahí es donde nosotros no debemos perder de vista estar con Él. ¿Para qué? Para que en esta transición el Espíritu de Dios trabaje en nuestros corazones, nos vaya equipando, nos vaya preparando, ¿sí? Nos vayamos enfocando correctamente en el deseo de Dios,
para conocer su deseo, para que cuando llegue el momento de empezar a ejecutar lo que Dios nos está llevando a hacer, nosotros no perdimos el tiempo en esta transición. No es que los discípulos se fueron con Jesús y dijeron, no, Jesús, ya cuando me digas a dónde tengo que ir, hasta entonces voy a estar contigo. No, estuvieron desde antes con Él. Y ahí fue todo ese proceso. Dios nos ha llamado como iglesia, como hijos. Nos ha llamado por nuestro nombre. Y es ahí donde en esta transición Dios va ajustando las cosas. Ahora en el terreno se hicieron unos pozos ahí, hay que poner los cimientos. ¿No ha pensado que a lo mejor en lo que nosotros estamos construyendo, Dios también está poniendo los cimientos espirituales en cada uno de nosotros para lo que Él quiere hacer ahí en Abasto? Entonces tenemos que ir paso a paso, creyéndole a Él, pero estando con Él, no nos vamos a desesperar. Estando con Él, no nos vamos a desanimar. Estando con Él, en cualquier dificultad o circunstancia que vayamos a enfrentar, vamos a pasarla porque estamos con Él. Estando con Él, no nos va a faltar el alimento. Estando con Él, no nos va a faltar la visión, el enfoque. Estando con Él, no nos vamos a desviar del camino. Estando con Él, vamos a tener la fuerza para pasar cualquier transición, por muy difícil que ésta sea. Dios nos llamó, Dios te escogió para estar con Él. Y sí viene algo grandioso, pero en esta transición, usted y yo debemos estar muy atentos de lo que Jesús, Dios, el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas, nuestras familias. Esto es muy importante lo que le estoy diciendo. Así que vamos con calma. Vamos con calma. Estamos con Él. Nos va a guiar, nos va a hablar. ¿Sí? No se desenfoque, no se distraiga con lo circunstancial. Dios va a ir revelando su plan, su propósito. Nos va a equipar, ¿sí? Nos va a equipar, nos va a entrenar. A lo mejor en medio de este proceso nos va a confrontar con situaciones en nuestra vida que tenemos que ir cambiando, que tenemos que ir dejando, ¿sí? Pero también nos va a afirmar en nuestro llamado, nos va a proveer de recursos para ir creciendo, nos va a dar enseñanzas que Él sabe que necesitamos, pero también nos va a delegar y empoderar para que podamos llevar a cabo la tarea, como cuando Jesús les dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Abasto, en Melchor Romero, en Olmos, en Villa Lisa y todos los alrededores. Estoy cambiando un poquito ahí, parafraseando, ¿sí? Hechos 2:4 dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y en ese momento ahí lo que hablaban eran los idiomas que le hablaran de los partos, medos, elamitas, del Ponto, de Asia, de Bitinia, de Capadocia, todos los que habían venido, o ellos oían que les hablaban en su propia lengua y les estaban hablando de Jesús. Y todos se compungieron de corazón y Pedro se levantó ahí en una prédica tremenda que mucha gente se convirtió a Jesús. Llegó el momento de la transición. No sé cuánto tiempo pasaría del tiempo que Pedro estuvo con Jesús. Después que pasó diferentes etapas, una de ellas donde Pedro lo negó y después lloró amargamente, pero se arrepintió, fue restaurado, Dios lo levanta y de repente empieza a usar a Pedro. Y Pedro, que era tan miedoso, que pensaba que le quería cortar las orejas a todo el mundo, no sabía si iba a ser torero porque cortaba orejas, pero no, Dios lo llamó para otra cosa, ¿no?
¿Me va siguiendo? Es hermoso esto, saber que nuestras vidas tienen un propósito. Entonces vamos con calma. Todos estamos pasando un tiempo de transición y a veces algunos se van a querer desestabilizar o decir, es que no veo nada claro. Bueno, cuando empieces a experimentar eso, mi pregunta sería, ¿estás con Jesús? Porque con Jesús todo es claro. Con Jesús hay paz. Con Jesús hay dirección. Con Jesús hay sabiduría para la toma de decisiones. Con Jesús uno aprende a esperar, uno aprende a tener fe. Ahora, si queremos en la transición estar sin Jesús, lógico que las circunstancias te van a empezar a dominar y eso te va a empujar a tomar decisiones que no son guiadas por el Espíritu de Dios. Vamos a llegar y lo vamos a ver. Amén. Así que vamos, familia victoriosa. Vamos a ir creciendo, avanzando. Estoy muy emocionado con todo esto de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Pero estoy contento con lo que Dios está haciendo en tu vida y en cada proceso que uno va pasando. Uno quisiera que ya pasara todo rápido. La verdad es que no es así. Uno lo quisiera ya en su tiempo, pero también déjenme decirle que la verdad no es así. Hay muchas cosas que pasan. Los tiempos son de Dios. Debemos confiar en Él. En sus manos estamos seguros. Estar a los pies de Jesús es el mejor lugar. Así que podemos respirar profundamente, ¿no? Y saber que vamos bien. O también podemos tomar la decisión, Señor, yo este día sé que me has hablado y quiero responder al llamado. No me quiero quedar ahí afuera, al margen. No quiero ser parte de este gran equipo, de esta gran familia. No quiero ser de los simpatizantes, quiero ser de los que abrazan y se involucran en el proceso de transición, pase lo que pase, venga lo que venga, pero juntos, como una familia que somos en Cristo Jesús.